Hay un punto del mundo donde la civilización no se mide por rascacielos ni carreteras, sino por cuánto silencio puedes soportar antes de recordar que estás vivo. Lugares donde el mapa se queda corto, donde el clima dicta leyes y donde la naturaleza no te amenaza, te administra. Y lo inquietante no es que existan, sino que haya gente que se quede ahí por elección, por herencia o por pura resistencia. Longyearbyen, Noruega. En el archipiélago de Svalbard, en medio del camino entre Noruega continental y el Polo Norte, la luz desaparece por completo durante meses. No es una noche bonita ni romántica, es una oscuridad total que se traga el paisaje, que borra montañas y convierte cada paso en un acto de fe. Durante ese periodo el sol simplemente no vuelve a salir y el tiempo parece medirse más por la resistencia mental que por el reloj. Y cuando regresa lo hace sin medias tintas, meses enteros de luz continua que alteran el sueño y la percepción. Fuera de los límites del pueblo no mandas tú, mandan los osos polares, tan presentes que la regla es simple y no admite discusión. No salgas sin un rifle de alto calibre. Aquí no es paranoia, es protocolo. Las señales lo recuerdan y la población lo asume como parte de la rutina, igual que ponerse un abrigo grueso antes de abrir la puerta. Pero lo más extraño no es el miedo, es el permafrost. La tierra está congelada permanentemente, dura como concreto, natural, incapaz de absorber nada. Eso obligó a una ley casi absurda. Aquí no se puede morir. El cementerio dejó de aceptar cuerpos hace décadas porque no se descomponen. El frío los conserva intactos, convirtiéndolos en un riesgo sanitario latente. Si estás gravemente enfermo o tu final se acerca, te evacúan al continente. En Longyearbyen, incluso la muerte debe adaptarse. Aquí, hasta el último suspiro es una negociación silenciosa con el hielo. Koh Phangan, Tailandia. Y luego está el lugar donde ni siquiera tienes suelo para plantarte, bajo un monolito de piedra caliza que se levanta desde el mar de Andaman. Una comunidad entera aprendió a vivir sobre el agua. Más de 1000 personas construyeron su mundo en pilotes, muelles y plataformas flotantes. No por capricho, sino por exclusión. Eran pescadores nómadas a quienes les prohibían comprar tierras. Generación tras generación ampliaron el pueblo clavando nuevos soportes en el fondo marino, extendiendo pasarelas de madera como si tejieran una telaraña sobre el océano. El mar se convirtió en su calle, su patio y su frontera. Aquí, los niños no cruzan avenidas, cruzan pasarelas. No escuchan tráfico, sino motores de botes y el golpeteo constante del agua contra la madera. Las tormentas tropicales, la sal que corroe, el aislamiento, todo empujaba a rendirse. Cada temporada de lluvias era una prueba de resistencia colectiva, pero respondieron con algo que parece imposible. Una civilización acuática con mezquita, comercios, vida cotidiana suspendida y hasta un campo de fútbol flotante nacido porque los niños también necesitaban un lugar para correr, incluso si el mundo bajo sus pies era agua infinita. Nueva Venecia, Colombia. Si crees que vivir sobre el agua es un truco turístico, entra a la Ciénaga Grande de Santa Marta y entiende lo que significa estar lejos de la tierra firme. Literalmente, Nueva Venecia no tiene carreteras ni plazas, tiene canales. Las casas, la iglesia, las tiendas y hasta la cancha de fútbol están levantadas sobre palafitos pintados de colores, como si el pueblo hubiera decidido borrar el concepto de suelo. Para llegar, no basta con querer, hay que navegar por horas, un laberinto de manglares donde el silencio se pega a la piel. Aquí la canoa no es un folclore. Es la única forma de existir, un refugio frágil que convirtió el agua en muralla y el aislamiento en una forma de resistencia. Ushguli, Georgia. Y cuando el agua deja de ser frontera, la montaña toma el revelo. A más de 2100 metros en el Cáucaso, Ushguli parece congelado en otro siglo. Decenas de torres medievales se alzan como centinelas, no por estética, sino por supervivencia. Refugios contra avalanchas y contra enemigos humanos, clanes rivales e invasores. Durante 6 meses al año, la nieve bloquea el único camino y el pueblo queda atrapado en una burbuja de hielo,
con el pico más alto de Georgia vigilando desde arriba. Pero esa misma prisión fue su salvación. El aislamiento preservó su cultura entera, como si la distancia fuera el mejor guardián de la historia. Reine, Noruega. Más allá del circo polar ártico, en las islas Lofoten, existe una hilera de cabañas rojas que parecen flotar sobre aguas negras y heladas. Reine es tan perfecto que parece un decorado, rodeado de picos de granito que emergen del mar como colmillos gigantes. Pero la belleza aquí es una trampa visual. Durante siglos, el pueblo estuvo sellado por tierra, por montañas que eran tan verticales que abrir un camino parecía un suicidio de ingeniería. La única salida era el mar, incluso cuando las tormentas lo convertían en una sentencia. Meses de oscuridad invernal, ayuda a días de distancia y un aislamiento que no era romántico, sino brutal. La conexión llegó con puentes y túneles que desafiaron la geografía, pero el carácter del lugar sigue intacto. En Reine, la naturaleza nunca dejó de tener la última palabra. Iruya, Argentina. Ahora cambiamos el hielo por altura extrema. A 2.700 metros en la cordillera oriental, Iruya parece colgar de la montaña como si una ráfaga fuerte pudiera desprenderlo. Desde ciertos puntos, las nubes quedan por debajo de las casas, aislando al pueblo en un mar blanco que lo desconecta visualmente del resto del mundo. Llegar no es sencillo. Hay que cruzar el Abra del Cóndor a casi 4.000 metros y descender por caminos de cornisa tan estrechos que un error de centímetros significa vacío. En temporada de lluvias, el río crece y corta el único vínculo con el exterior. Las calles empedradas son tan empinadas que solo se recorren a pie. Iruya no se adaptó al siglo moderno, obligó al tiempo a adaptarse a él. Hallstatt, Austria. Escondido entre montañas alpinas y un lago profundo, Hallstatt nació prisionero de su propia riqueza. Poseía una de las minas de sal más antiguas del mundo, lo que lo volvió próspero, pero sin espacio para crecer. El pueblo quedó atrapado entre una pared de roca casi vertical y un abismo de agua fría. El aislamiento fue tan extremo que cuando el cementerio se llenaba, los habitantes exhumaban los restos, limpiaban los cráneos y los decoraban para hacer espacio a nuevos difuntos. No era tradición macabra, era falta absoluta de suelo. Recién en 1890, una carretera fue dinamitada directamente en la roca, rompiendo siglos de encierro. Y aún así, aunque hoy sea uno de los lugares más fotografiados del planeta, Hallstatt sigue sintiéndose como un secreto guardado por los Alpes. Menan Veja, Grecia. Desde el mar Egeo solo se ve una roca gigantesca emergiendo del agua, como el lomo de una criatura prehistórica. No hay señales de ciudad ni luces evidentes, pero tras cruzar un estrecho istmo y atravesar un túnel casi invisible, el mundo moderno se apaga. Menan Veja fue diseñada para no ser encontrada. Su nombre significa entrada única. Y esa ventaja estratégica era también su condena. Si el enemigo bloqueaba el acceso, la ciudad quedaba atrapada entre murallas y mar. Piratas, bizantinos y otomanos la codiciaron durante siglos. La respuesta fue autosuficiencia. Terrazas ocultas, recolección de agua de lluvia, vida dentro de una fortaleza natural. Hoy, sin coches ni ruidos modernos, sus callejones de piedra parecen susurrar que a veces la mejor defensa es volverse invisible. Castelfollit de la Roca, España. Imagínate vivir sobre una grieta del tiempo, en la provincia de Girona. Una pared basáltica de más de 50 metros de altura y casi 1 kilómetro de largo sostiene un pueblo entero como si estuviera al borde de ser empujado al vacío. Castelfollit no fue construido por capricho estético, sino por necesidad y erosión. Antiguos flujos volcánicos moldeados por ríos dejaron ese estrecho pedestal como único refugio posible. El espacio es tan limitado que el pueblo prácticamente se organiza en una sola calle. Aquí los patios traseros no terminan en una cerca, sino en un precipicio absoluto. Durante siglos, esa altura fue defensa y prisión al mismo tiempo. Cualquier error arquitectónico podría ser fatal, y sin embargo, sus habitantes aprendieron a usar la misma piedra volcánica para levantar sus casas.
fundiendo construcción y acantilado hasta que es difícil distinguir dónde termina la montaña y empieza el hogar. Huacachina, Perú. Y cuando parece que nada puede aislar más que el hielo, la roca o el océano, aparece el desierto, en medio de dunas que superan los 200 metros de altura. En uno de los territorios más áridos del planeta surge algo que parece un espejismo, una laguna verde esmeralda rodeada de palmeras. Huacachina es el único oasis natural de Sudamérica, un pueblo atrapado en un océano de arena que cambia de forma con el viento. El conflicto aquí no es el frío ni la altura, sino el olvido. Durante años, el nivel de agua descendió peligrosamente, amenazando con borrar el oasis del mapa. La arena no necesita permiso, avanza, cubre, reclama. Vivir aquí es firmar una tregua constante con el desierto. La respuesta fue ingeniería y voluntad, sistemas de bombeo, protección del entorno y una vigilancia permanente para que el agua no desaparezca. Huacachina resiste, rodeada por murallas doradas que se mueven cada día, recordándonos que incluso en el vacío más seco puede sobrevivir un latido verde. Y entonces, cuando miras el mapa completo, entiendes algo inquietante. No son simples pueblos pintorescos, son experimentos humanos al límite. Hielo que prohíbe morir, agua que reemplaza las calles, montañas que bloquean el tiempo, desiertos que acechan en silencio. Cada uno nació de una tensión distinta: exclusión, guerra, geografía extrema, escasez, y cada uno encontró su propia forma de resistir. Son lugares donde la modernidad no llegó con la fuerza suficiente para borrar la identidad, donde la adaptación no fue tendencia, sino necesidad, donde la naturaleza no fue conquistada, sino negociada. Tal vez el verdadero aislamiento no sea estar lejos del mundo, sino vivir en un sitio donde cada día exige carácter, donde el silencio no es ausencia, sino presencia constante. Ahora quiero saber algo. ¿De qué país estás viendo este viaje? Escríbelo en los comentarios. Y si te fascinan estos rincones donde el planeta todavía impone sus reglas, suscríbete y acompáñame en el próximo recorrido, porque el mundo aún guarda lugares que se niegan a ser olvidados y apenas estamos empezando a descubrirlos.